Bueno, pues ahora sí empezamos la cuarta conferencia del 17º ciclo de conferencias de Economía de la Empresa que organizamos en la cátedra de la Unidad Docente de Organización de Empresas en colaboración con la cátedra Universidad de Empresas Sindicato y Trinova. Es el broche final a este ciclo, al 17º, ya digo. Y no podíamos dejar pasar a uno de los temas candentes en el entorno actual, que es precisamente el tema del blockchain, la parte de trazabilidad, de cómo podemos llevar a cabo un proceso que nos permita saber de un punto a otro por dónde ha ido pasando todo aquello que queremos que se pase y además tengamos un control exhaustivo sobre todo el proceso de contrataciones, de pagos, de entregas, de todo aquello que tenga que ver con esa trazabilidad. Obviamente, contarlo no es fácil y por eso nos hemos traído a, yo creo que es el mejor que podríamos tener aquí hoy, no al mejor que podríamos tener aquí hoy, al mejor que puede hablar de estos temas aplicado además a un ámbito muy específico. Él es Javier Cuenca, él es director adjunto de toda la parte del área de tecnología de IT y operaciones en el Banco Santander, que no sé si sabéis que es uno de los bancos pioneros en el ámbito del blockchain. Está haciendo muchas colaboraciones, incluso con la administración pública, precisamente para facilitar a través de esta herramienta todos los procesos comerciales que tengan, desde propia administración pública hasta distintas entidades privadas en sus operaciones. Él, cuando le pedí que viniera aquí, lo que sí le dije es que queríamos que nos diera también esa visión, no solamente desde el punto de vista de cómo aplicar un blockchain a una entidad financiera como puede ser el Banco Santander, sino también si nos podía dar esas aplicaciones para abrirnos los caminos desde la ingeniería de montes, desde un ámbito forestal, desde un ámbito de agricultura, desde un ámbito de medio natural, porque a mi entender no es que tenga una aplicación, es que tiene muchas y es un gran futuro que podemos tener en cuenta. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, te doy la palabra. Todo tuyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, antes de nada, dar las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela de Montes. En parte me siento como en casa porque soy exalumno de la Universidad Politécnica, soy ingeniero agrónomo. Disculpar porque hemos estado aquí con el Technicality y digo, tengo que decirles algo antes de empezar y no estaba empezando diciendo que pediros disculpas por el Technicality, que hemos tardado ahí 5 o 10 minutillos en intentar conectar el ordenador. Os decía, yo soy ingeniero agrónomo, tengo un máster en cooperación también por la Universidad Politécnica de Madrid y un MBA por el Instituto de Empresa. Y hace ya, contaros 2 o 3 pinceladas un poco de mi carrera profesional, hace ya 23 años que empecé a trabajar. Siempre he estado trabajando en el mundo de la tecnología, en el sector financiero. Empecé a trabajar en Accenture en el año 97, ahí estuve pues una década, 10 años, de esos 10 años más de la mitad estuve viviendo en el extranjero, en diferentes países, haciendo diferentes proyectos de todo tipo, ligados siempre al mundo de la integración de sistemas, de bancos, de aplicaciones en los bancos. He trabajado en más de 18 países distintos, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y la verdad es que si tenéis la oportunidad, yo siempre lo digo, lo recomiendo, es una experiencia por la que he pasado y repetiría 10 veces, no lo dudaría. Y luego, después de Accenture, pues en un momento dado de mi carrera profesional me llamó el Banco Santander y me ofreció liderar la práctica de tecnología en todo lo que es el mundo del retail, en la parte de particulares, y a partir de ahí, pues ya 13 años en el Banco Santander, donde he estado en diferentes posiciones, 3 ciclos muy diferentes de mi carrera en el banco, 4 o 5 años donde estuve dirigiendo la parte de tecnología en España, luego estuve otros 4 años como responsable mundial de una práctica de todo lo que es la tecnología y las operaciones de banca de empresas. También estuve viajando mucho en algunos países de los que ya había estado y en otros distintos, y llevo 5 años como director adjunto de tecnología y operaciones de Banco Santander en España. Y bueno, eso es un poco las 4 o 5 pinceladas que quería contaros de mi carrera para poneros un poco en contexto. A mí me gusta empezar un poco las presentaciones de este estilo haciéndose un breve repaso de lo que está ocurriendo en estos últimos años, ¿no? Estamos pasando por un ciclo que probablemente sea el ciclo más importante de transformación en toda la historia de la humanidad, no solo de transformación digital, de transformación
viéndolo desde cualquier punto de vista. Antes nos tomábamos un café con Carmen y yo le comentaba una anécdota de el móvil ha puesto en la mano de cualquier habitante del planeta lo que yo llamo la socialización del lujo. Cualquiera hoy puede tener un chofer. Tú llamas por el app, pides un Uber y tienes un chofer. Eso hace 15, 10, 12 años era impensable. Si quieres tener un cocinero un sábado en tu casa, también lo puedes tener con el móvil. O sea, las posibilidades que ha ofrecido el móvil desde un punto de vista de servicios al alcance de la mano para el espectro completo de la población, obviamente dependiendo de tus posibilidades económicas, es a día de hoy infinita y antes era imposible, ¿no? Aquí tenéis un poco diferentes hitos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia, ¿no? La transformación a principios del siglo XIX y del siglo XX de la máquina de vapor, la industria, los procesos, la industrialización, las cadenas de montaje, en los años 80 ya las tecnologías y lo que se denominó la 3.0, y ahora vivimos en la explosión completa de todo lo que son las tecnologías, que cada 2, 3, 4 años hay una nueva. Esto no ha hecho más que empezar y ya no va a parar, ¿no? Sois ingenieros y todo esto pues os sonará mucho más que a otras personas de otras licenciaturas, pero al final lo que está ocurriendo es que en muy poco espacio de tiempo está habiendo una explosión de nuevas tecnologías que están permitiendo a cualquier sector de las diferentes industrias pegar unos saltos cualitativos y cuantitativos impresionantes en lo que es su cadena de valor, ¿no? Y en este contexto, pues ¿qué está pasando, no? Que también están cambiando nuestros comportamientos. Esto era la pirámide de comportamientos que probablemente teníamos o manejábamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que el wifi para nosotros es vital, forma parte de nuestro comportamiento. Sin wifi no somos nada. O sea, eliges el hotel al que te vas de vacaciones si tiene wifi o no, eliges la cafetería con la que te tomas un café o unas copas con tus amiguetes si tiene wifi o no, vas al local de moda si tiene wifi o no. Y la batería es el segundo driver que ahora mismo manejamos para todo. Si tú te vas de tu casa por la mañana y te dejas el móvil, ¿a qué regresas a casa? Si te dejas la cartera ya no regresas a casa, pero si te dejas el móvil seguro que regresas a casa. Dices, bueno, llegaré tarde donde sea, pero yo no paso 12 horas al día sin mi móvil, sin conectarme, estar conectado con mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que ha hecho, pues ha convertido el mundo en una explosión de actividad en muchísimos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que pasa, no sé si lo veis desde ahí, pero os puedo cantar 2 o 3, lo que pasa en 60 segundos hoy en el planeta. 70.000 horas de vídeo en Netflix se consumen en 60 segundos, 4,1 millones de vídeos en YouTube, 900.000 posts en Facebook. Esto pasa en 60 segundos. Imaginaros la tecnología que tiene que haber por detrás para que todo esto esté ocurriendo, se esté procesando, se esté almacenando y luego se estén explotando la cantidad ingente de información que aquí se genera. Hoy en día tampoco podemos vivir sin esa serie de Netflix que vemos en tiempo real en cualquier dispositivo que tenemos y que, por cierto, lo puedes dejar de ver en la tele y 2 segundos después lo sigues consumiendo donde lo has dejado, en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Eso era impensable hace unos años. Como por la tarde, después de comer, y sé que venís de una clase y tenéis luego otra, os voy a poner un vídeo. Está en inglés, pero todo lo que dice está subtitulado, para comentaros luego un par de cosas referentes al vídeo. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response?
How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Hay un montón de mensajes. Yo os invito a que veáis varios vídeos que tiene Gerd Leonhard colgados en internet. Es uno de los gurús de la tecnología a nivel mundial. Es una persona que va a otro nivel, está en otro contexto. Muchas de las cosas que predice que van a ocurrir acaban ocurriendo. Yo me quedaría con 2 o 3 mensajes del vídeo. Uno es que estamos viviendo un momento que probablemente nunca volveremos a vivir. Yo a las personas del banco con las que trabajo, pues personas a lo mejor muchos de vuestra edad que han terminado la carrera hace poco o que tienen 5, 6, 10 años más, les digo que estamos en un momento en el que probablemente somos capaces de utilizar un 50, un 60, un 70% de la tecnología que está hoy a nuestro alcance. Probablemente en 2, 3, 4, 5 años seremos incapaces de utilizar el 20-25% de esa tecnología y a lo mejor en 10 años somos incapaces de utilizar un 5, un 10%, porque habrá tal cantidad de tecnología diferente que seremos incapaces de absorber y de utilizar en nuestros negocios, en nuestros procesos, en nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Por eso somos afortunados de estar justo en este momento de irrupción brutal de la tecnología que nos permite que seamos capaces de utilizar un porcentaje muy grande de esa tecnología que existe en nuestra vida diaria, en nuestra vida tanto personal como profesional, ¿no? Y eso probablemente a medida que pase el tiempo será muchísimo más difícil, ¿no? Porque habrá muchísima más tecnología y seremos incapaces de absorberla. Ese es un mensaje. Y otro mensaje es que hoy en día la tecnología lo es todo, no se hace nada sin tecnología. Da igual la profesión o da igual la carrera que estudiemos, al final el trabajo que vamos a realizar va a tener un componente tecnológico brutal. Independientemente del rol que tengamos en esa industria en la que trabajemos, seguro
que tenemos que hacer y utilizar la tecnología, ya sea desde un punto de vista de programación, desde un punto de vista de usuario, desde un punto de vista gerencial, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con un segundo mensaje, que es que hoy la tecnología es un más, es algo que o adoptamos, no nos queda otra. Obviamente hay muchísimos perfiles distintos, ¿no?, a la hora de entrar en el mercado laboral. Vosotros ahora estáis haciendo un máster de un grado que habéis estudiado y pues estaréis viendo que cualquier cosa que queráis hacer en el mercado laboral pasa por dominar ciertas o tener ciertas habilidades y ciertos skills en tecnología, ¿no? Bueno, lo que os decía, ¿no?, estamos en un contexto en el que confluyen un montón de tecnologías, están irrumpiendo pues los Big Data, el Internet de las Cosas, el blockchain, los temas de inteligencia artificial, el tema de la realidad aumentada, la cloud, la tan manida cloud que últimamente utilizamos mucho y que habréis oído hablar, pues, de los Amazon Web Service, de Azure de Microsoft, etcétera, etcétera. Y otro componente, otra variable que ha cambiado de contexto en los últimos años ha sido Internet. Internet ha pasado de ser una red centralizada a ser una red completamente descentralizada, ¿no? Y ha pasado de ser una fuente de información a ser una fuente de generación de valor. Antes recurríamos a Internet para buscar cosas. Internet se ha convertido en las bibliotecas de todo el mundo, ¿no? Hace poco hablaba con un ingeniero también que había sido mi jefe en Accenture, y me decía: hoy ya las universidades se tienen que modernizar desde un punto de vista de que los estudiantes no van ahí a conseguir conocimiento, porque el conocimiento lo consiguen en otros sitios. La universidad tiene que enseñar al estudiante a desenvolverse en ese mundo profesional que va a encontrarse después de ese paso por la universidad. Hace 15, 20 años íbamos a la universidad para adquirir unos conocimientos porque solamente estaban en la universidad, o bien en los profesores, o bien en los libros, en las bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, con Internet, cualquier cosa que necesites la buscas en Google, tú le preguntas a un niño de 4 o 5 años cualquier cosa y el tío va a Google y lo busca y te lo cuenta mejor que tú, ¿no? Ese es un poco el cambio de contexto, ¿no? Internet ha pasado de ser una fuente de información a un generador de valor, ¿no? En definitiva, ha evolucionado a una plataforma para hacer negocio, y en este contexto nace blockchain, y es lo que un poco vamos a concentrarnos ahora, y vamos a explicar un poco en qué consiste el blockchain, ¿no? Y el blockchain nace para dar legitimidad al Bitcoin, que era una moneda, una de las famosas monedas virtuales que seguro que habéis oído hablar mucho en la tele, en la radio, en Internet, por todos los devaneos que ha tenido en los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Y pasa de ser el sirviente a ser el amo. Blockchain nace para dar cobertura, para servir al Bitcoin, pero se ha convertido en un cambio de paradigma desde un punto de vista de ser la plataforma que va a utilizar el Bitcoin y otros negocios para poder hacer cosas que no podíamos hacer antes, o que hacíamos antes en un tiempo muy largo, las podamos hacer en tiempo real y las podamos gestionar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Otra de las características importantes del blockchain es que su valor está en la comunidad. Esa Internet que ha pasado a ser distribuida nos permite que el blockchain exista un registro único, un registro que esté compartido, un registro que esté replicado y que sea resistente a ataques, y que esté en diferentes servidores del mundo. Luego veremos ejemplos de en qué consiste el blockchain y cómo funciona. Que sea seguro, porque tiene una criptografía muy potente, y, como decía antes, en tiempo real. Es rápido, es seguro y es interoperable, ¿no? ¿Y qué es el blockchain? Bueno, pues la típica definición que podéis encontrar en cualquier sitio, ¿no? Es una base de datos segura, compartida y distribuida, que registra la propiedad en el sistema, que la registra en Internet, ¿vale? Y para ello necesita una serie de, llamémoslo, herramientas o artilugios, ¿no? Es una base de datos que está compartida, es segura y es descentralizada. Esto nos va a permitir hacer muchas cosas que no podríamos hacer si no fuera, por ejemplo, descentralizada, o si no fuera compartida, y luego lo veremos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues este es un ejemplo de envío de dinero con blockchain, ¿vale?, de una forma muy sencilla, o envío de dinero sin blockchain.
Si yo quiero enviar dinero de una persona A a una persona B con blockchain, lo que hago es que se genera una transacción. Se genera una transacción que es lo que se llamaría un bloque en la red. Ese bloque lo que hace es que se distribuye y se comparte con n, llamémoslo n puntos o n nodos. Serían diferentes servidores en Internet donde yo almaceno ese bloque, lo tengo compartido, y cada uno de ellos aprueba esa transacción como válida. Al final lo que hace es que la sella, como si fuera un notario. Tú coges un bloque, imaginaros, yo qué sé, como si fuera una pieza de dominó, y lo que hago es que la replico, y la distribuyo en n nodos, y todos me lo sellan, y me dicen, efectivamente, esta es la pieza de dominó, o el sello, o el cromo, por así decirlo, que es válido para esta transacción, y es el mismo para todos. De tal manera que ese bloque, además, se une a una cadena que se va conformando en Internet y es un registro de transacciones que es imborrable y además que es transparente. Todos lo conocen, los del nodo, y saben que ese es el sello, o ese es el trozo, o es esa pieza de dominó que forma parte de esa cadena, y que si tú quitas esa pieza de dominó de esa cadena, ¿qué pasa si tú quitas el 3-2 en esa partida de dominó que estás jugando? Pues que ya no encajan, ya no se une. Pero esa no solo la tienes tú, la tienen replicada n en el sistema. Por tanto, yo la puedo quitar, pero si yo la quito, otro del sistema dice, ojo que me la han quitado, ya me has roto la cadena. Y esa es una de las características más importantes. De tal manera que cuando de un punto a un punto acaba yendo la información, de un extremo a otro se sabe que esa información es fidedigna. Y eso me sirve para cualquier cosa. Al final estaríamos replicando, como si dijéramos, una fe notarial en el sistema de una manera segura, de una manera que es totalmente transparente y de una manera en la que en tiempo real algo puede ir de A a B. Lo puedo utilizar para hacer una transferencia de dinero. Luego veremos más adelante un ejemplo. Lo puedo utilizar en una operación, por ejemplo, de comercio exterior, ¿vale? Seguramente os viene a la cabeza, y si no os lo pongo yo el ejemplo, una película en la que para que una mercancía salga del puerto de China o de la India a Europa, tiene que hacerse un pago, y si ese pago no le llega al puerto X, la mercancía no sale. Eso puede llevarnos días. En un contexto normal, eso suelen ser 2, 3, 4 días. Si yo esa cadena de valor, esa documentación necesaria, la pongo en Internet y la codifico con blockchain de tal manera que yo sello esa documentación desde el puerto origen al emisor de la transferencia para que confirme que efectivamente esa es la mercancía que tiene que salir del puerto, etcétera, etcétera, en tiempo real tú puedes hacer el pago, y en origen están dejando que esa mercancía o ese barco salga hacia el puerto destino. Esto ahora que se está haciendo con blockchain es segundos, minutos, y hace años eran días. Con lo cual imaginaros desde un punto de vista de lo que es la cadena de valor de un proceso muy complejo, lo que lo ha reducido en el tiempo. ¿Por qué nos interesa a los bancos la tecnología blockchain? Nos interesa por muchos motivos y por muchos factores, porque es muy resistente a los ataques, a los ciberataques externos, porque esa cadena es, desde un punto de vista de seguridad, es inviolable. Obviamente, nada es totalmente seguro, pero es mucho más seguro que una clave como la que podemos utilizar nosotros de X posiciones, o un cifrado punto a punto, etcétera, etcétera, ¿no? Las características que comentábamos antes de distribuir ese trozo de la cadena por diferentes nodos del sistema me permite que sea mucho más seguro y mucho más difícil de hackear. Elimina reconciliaciones y disputas. En el mundo de la industria financiera, pues hay muchos procesos que lo que hacen es reconciliar, y hay muchos procesos que si hay una reclamación, entras en una disputa y lleva mucho tiempo, muchos días, muchos inconvenientes. Todo eso con blockchain lo podemos eliminar. Simplifica los procesos desde un punto de vista sobre todo de tiempo y permite crear nuevos negocios. En definitiva, trazabilidad, rapidez, escalabilidad, garantiza la privacidad, es mucho más seguro y garantiza la integridad, ¿no? En este contexto también está todo lo que es el mundo de las criptomonedas.
Todos conocéis Ethereum, Bitcoins, etcétera, etcétera, ¿no? Es una versión, al final, electrónica del dinero que se ha basado en blockchain para poder realizar transacciones financieras entre dos puntos con esas monedas virtuales y de una manera mucho más segura. De hecho, ahora muchos secuestros internacionales, las recompensas las piden en criptomonedas. ¿Por qué? Porque es una forma en la que se garantizan la recepción del dinero virtual y es muy difícil de seguirle el rastro. Al final, lo que tú das es un código de esa cadena donde quieres que te hagan ese abono de ese importe en criptomonedas y prácticamente es irrastreable, con lo cual ya ni siquiera como las películas, oye, marcar el dinero, seguir al malo, etcétera, etcétera. Esto es prácticamente indetectable, ¿no? Con lo cual, al final, la tecnología, antes también hablábamos, y me preguntaba Carmen, desde un punto de vista de seguridad en los bancos, hombre, el malo generalmente está mejor preparado que el bueno. El malo tiene mucha financiación y el malo es capaz de hacer ataques cibernéticos a cualquier industria y conseguir información y será capaz de romper esa cadena de valor y de codificar lo que estamos codificando y distribuyendo en diferentes puntos de Internet, pero le costará mucho más que decodificar una clave de acceso, le costará mucho más que decodificar una caja fuerte con X códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo logrará, porque igual que tú codificas para intentar protegerte, el malo decodifica de la misma manera, ¿no? Bueno, las criptomonedas permiten transacciones de persona a persona o de empresas a empresas o de diferentes puntos de una forma, como decía, mucho más segura, de una forma digital, de una manera en la que todos los nodos están interconectados a esa base de datos distribuida, de tal manera que cualquiera puede en el nodo validar la transacción, no necesita un certificador externo, esto es otra cosa muy importante, ese tercero de confianza que se necesita hoy en día en muchas transacciones ya no es necesario con blockchain, porque cualquiera de los que tiene distribuidos en esos nodos esa cadena es certificador de la propia transacción. Si tú quitas la pieza de dominó, tú sabes que has quitado el 3-2 o el blanco 6 o el 5-4. Tú eres capaz de decidir si en esa cadena la has roto o no la has roto, tienes la información. Imposible de manipular y obviamente como única fuente de la verdad. ¿Cómo funciona al final la criptografía que se está utilizando en blockchain? Pues es muy sencilla, es una criptografía en la que hay una clave pública, que es la que genera el emisor, ya estamos hablando un poco más desde un punto de vista técnico de codificar esa cadena de valor, o esas piezas de esa cadena. Es una clave asimétrica que se conoce como clave pública y clave privada. La clave pública la genera el emisor de la transacción y genera una clave privada que únicamente conoce el destinatario de la transacción para poder desencriptar ese bloque y poder finalizar la transacción. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, lo estamos utilizando mucho las entidades financieras en las transferencias internacionales. Antes necesitábamos de tener un tercero de confianza en muchos casos para transferir dinero de un país a otro, porque no tenías banco en el país destinatario y utilizabas un banco corresponsal, pero hoy en día con blockchain automáticamente solo de punto a punto estamos codificando esa transacción y el dinero está llegando de origen a destino en tiempo real sin necesidad de utilizar ese tercero de confianza, y además ganamos en que en lugar de estar 2 o 3 días el destinatario esperando el dinero, lo tiene en 2, 3, 4 minutos. Como os decía antes, ¿no? Todos los participantes tienen el mismo registro de esa transacción. Veis ahí un ejemplo en el que generas un bloque de esa cadena de bloques y lo distribuyes a los diferentes nodos, que no dejan de ser diferentes servidores que están instalados en diferentes partes del mundo, están gestionados por lo que se denominan los mineros del blockchain, y luego veremos el concepto de minero. Al final los mineros son especialistas, son programadores que lo que hacen es, como si fuera un ejemplo parecido, podría ser un programador de Apple o de Android haciendo apps para su store. Estos son programadores especialistas
en la tecnología blockchain, que lo que hacen es que son capaces de recepcionar ese bloque, y lo que hacen es que lo custodian en esos nodos, en esos servidores, y por eso reciben un pago que suele ser en una moneda virtual. Aquí tenéis lo que os decía, el concepto de minero. Comprueban y descartan esas incoherencias que puedan existir, o esos problemas que puedan existir en el código para que las transacciones sean correctas. Cada 10 minutos, hoy en día, cada 10 minutos se está generando un bloque nuevo de información en esas cadenas de valor de blockchain, y si se intenta cambiar, automáticamente cualquiera de esos mineros de cualquiera de los nodos lo detecta y informa al sistema, de tal manera que en tiempo real también estamos informando de que esa cadena de valor se está rompiendo y estamos alterando o intentando alterar esa transacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis, como si fuéramos a montar un bloque, montamos un bloque que al final genera una referencia. Ese bloque, cuando a los 10 minutos se genera un segundo bloque, está referenciado con el anterior, de tal manera que cada bloque tiene una referencia con el anterior, o sea, hace mucho más complejo. Ese es, como os decía antes, una partida de dominó. La pieza que tú quitas está referenciada al anterior. Yo no puedo poner el 3-2 si antes no tengo un 3 algo, o no puedo poner luego un 2 algo si no tengo un 3-2. Entonces, cada bloque está referenciado al anterior, cada 10 minutos se está generando un bloque referenciado con el anterior que me permite operar sobre él para poder, punto a punto, realizar una transacción. Y esto sucesivamente. Imaginaros el mecano o el puzzle que se está formando en el sistema, en esa red distribuida en nodos a nivel mundial continuamente. O sea, esto es exponencial y es infinito. ¿Quiénes son estos mineros? Pues son los responsables, como os decía antes, de validar y de agrupar esas transacciones en esos bloques para retransmitirlas y registrarlas. Reciben ese pago por cada bloque que validan en una moneda virtual, que puede ser un Bitcoin u otra, y comisiones de los usuarios por cada transacción realizada. Tú le tienes, entre comillas, si utilizas ese bloque de la cadena de valor, tienes que financiar al sistema con un canon o una comisión para poder subvencionar o mantener toda esa granja de servidores que está distribuida a nivel mundial. Al final todo esto opera sobre una infraestructura que tiene que estar en algún sitio, que tiene que estar, esto es como un garaje. Al final yo tengo muchos coches y los tengo que guardar. ¿Dónde los guardo? Pues en garajes. ¿Y dónde hago garajes? Pues hago garajes donde me sale barato. ¿Dónde me sale barato? Pues me sale barato donde la conexión a internet es fluida, tengo un ancho de banda brutal, en ubicaciones donde tengo disponibilidad de cobertura de internet muy alta, donde la energía sea barata, porque estas infraestructuras son muy caras, y donde la refrigeración sea sencilla, o sea barata también. Al final, ¿dónde están ubicadas todas estas granjas de servidores? Pues están ubicadas en países nórdicos, donde son capaces de con el frío refrigerar esos servidores, donde tienen coberturas y anchos de banda de internet muy grandes, donde además la energía es relativamente barata, cerca de a lo mejor campos eólicos que tienen instalados en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, todo el entramado de esas granjas de servidores que utilizan toda la infraestructura o que el blockchain necesita para poder realizar todas esas operaciones a nivel mundial, están en las ubicaciones pues típicas como Estados Unidos, países nórdicos, en China, India, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo también que muchas veces se nos escapa. ¿Por qué? Porque en esas granjas de datos al final es donde están esos mineros que son los que mantienen todas esas cadenas de bloques que estamos utilizando a nivel mundial, y eso al final también es una oferta de trabajo para esta tecnología muy importante, ¿no? Antes también de empezar me preguntaba Carmen, o yo le decía, uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de utilizar estas tecnologías es que no hay en el mercado español o en el mercado europeo mucha gente que sea conocedora y experta en el uso del blockchain. No se trata de
entender el concepto, se trata de aplicar ese concepto, y para aplicar ese concepto es donde tenemos los problemas. Yo puedo ser un ingeniero teórico muy bueno, pero si luego tengo que hacer un proyecto y no sé aplicar el concepto, y vosotros que ya sois ingenieros entenderéis el concepto, pues ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Al final la teoría, si no tengo práctica y no sé ejecutarla, esa teoría, pues no me da ningún retorno, y ese retorno es el que me dan esos mineros que están en esas ubicaciones, que están procesando esa cantidad de información brutal, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de cómo esto está creciendo y cómo está extrapolándose el mundo del blockchain, ¿no? Ya tenemos a nivel mundial más de 2.100 criptomonedas. Esto es espectacular y esto no para de crecer. Cualquiera puede crear una criptomoneda, cualquiera que tenga unas capacidades de blockchain y que sepa utilizar esa tecnología puede sacar al mercado una criptomoneda. El Bitcoin lo inventó una persona hace como 10-15 años, pero a partir de ahí todas las criptomonedas han sido inventadas por alguien que no deja de codificar en esa cadena de valor, de bloques, perdón, y lo que hace es que pone a disposición de la industria esa moneda virtual para realizar transacciones, y entonces lo que haces es que intercambias cromos en el sistema utilizando esa moneda virtual, ¿no? Y con una capitalización bursátil de 185 billones de dólares. Bueno, alguna moneda virtual ha experimentado un crecimiento exponencial, sobre todo en el 17-18, se han convertido en las nuevas burbujas desde un punto de vista de los mercados financieros. Seguramente habréis oído que el Bitcoin pues llegó a valer un Bitcoin casi 20.000 euros. La gente que invirtió en Bitcoins hace 10 años, que valía el Bitcoin 4, 5, 10 dólares, pues ha podido ganar, imaginaros, de 5 dólares a 20.000 por un Bitcoin, pues imagínate, si multiplicas por 1.000, 10.000, 100.000 Bitcoins que tuvieras, pues millonarios han hecho muchos, ¿no? Pero obviamente no deja de ser una burbuja que está controlada pues por los magnates financieros, que al final tienen el control prácticamente de cualquier activo financiero. En el 2018 se desplomó, cayó prácticamente un 50%, ahí tenéis otra divisa que cayó de 1.667 a 260 de enero a diciembre del 2018, y el Bitcoin, como decía, en un año perdió 570.000 millones de dólares. Y esto es debido al uso y debido pues a la, como si dijéramos, burbuja financiera que se puede crear alrededor de los Bitcoin, Ethereum, del Bitcoin Cash, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas no son conocidas porque las crean, como decía, y se utilizan en entornos muy, muy reducidos, pero al final son monedas virtuales que están en el mercado, ¿no? Alrededor de las monedas virtuales pues están naciendo los wallets virtuales que nos permiten utilizar esa moneda virtual y realizar transferencias entre diferentes, al final, puntos, ¿no? Que pueden ser personas, empresas, diferentes clientes, proveedores, y cada uno lo que tiene que es ver en su industria el caso de uso donde puede utilizar esta tecnología, y ahora veremos algunos de los casos de uso en el mundo empresarial, ¿no? En la identidad, al final el Bitcoin lo que hace, como os decía al principio, es da fe notarial o hace de notario de una transacción. En los sistemas de gestión de identidad se puede utilizar la tecnología blockchain para identificar a una persona y al final que valide que Javier Cuenca es Javier Cuenca y que no es fulanito, ¿no? En una identificación de acceso a una empresa, en una identificación de acceso a un sistema, de acceso a una aplicación. Igual que utilizamos un password, un usuario password, podríamos utilizar el blockchain para identificar a las personas. En los sistemas de votaciones, algún país ya ha hecho alguna prueba de concepto para utilizar blockchain en unas elecciones. En los historiales académicos, de la misma manera que accedes a tus notas o a tu expediente académico con un usuario password, pues tener todo el registro académico de una persona con la tecnología blockchain, esa cadena de bloques identificado de tal manera que sea inviolable. ¿Cuántas veces hemos visto en películas o hemos oído o hemos que se han falsificado
unas notas, un expediente académico, porque al final no deja de alguien manipular el sistema. Si tú ese sistema lo tienes cifrado, pero aparte lo tienes distribuido en diferentes nodos y lo tienes sellado en esos diferentes nodos, si alguien te lo intenta cambiar, los nodos se enteran y lo que hacen es que lo impiden. Obviamente todo esto es, desde un punto de vista conceptual, fácil de explicar, desde un punto de vista técnico tiene su complejidad. En el registro de la propiedad, cualquier inmueble, cualquier bien, cualquier tasación, lo podríamos tener codificado con tecnología blockchain y nos permitiría tener toda la trazabilidad de ese bien, que hoy en día en muchos casos es muy compleja y es muy tediosa y lleva mucho tiempo, la podríamos tener instrumentalizada a través de blockchain. En la parte de la música y los medios, pues con el copyright de todo lo que son las canciones, las películas, etcétera, etcétera. Y en los micropagos, aquí es donde la industria probablemente haya avanzado más. En todo el mundo de los micropagos es donde la tecnología blockchain pues está encontrando casos de uso de más fácil aplicación en diferentes ubicaciones, en diferentes países, para intentar transferir dinero de un sitio a otro, sobre todo por los temas del tiempo, pasar de varios días a hacerlo en tiempo real, y por los temas también de la seguridad de que el dinero llega a la persona o a la empresa que quieres que llegue, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo funcionaría una transferencia de dinero en un banco. Antes estábamos utilizando para poder hacer esa transferencia entre cuentas de clientes una cuenta ómnibus, una cuenta centralizada, donde tú haces un abono, un cargo de ese dinero para poder realizar luego el abono en destino, y lo que hacemos ahora es que utilizaríamos esos bloques de información, esos bloques de la cadena de blockchain, para evitar esa cuenta ómnibus y conseguir que el dinero llegue del origen al destino, validándolo con esa clave privada y esa clave pública que os comentaba antes, ¿no? Al final, el banco no necesita tener esos saldos en esas cuentas y podemos transferir el dinero de origen a destino de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Este es el ejemplo que os decía antes de una transferencia internacional, en este caso en divisas. Esto es un caso de uso real que tenemos implantado en Banco Santander, tanto desde la app del banco como desde la web. Cualquier cliente puede hacer una transferencia a Estados Unidos o a Inglaterra en dólares o en libras y se ejecuta en tiempo real, y estamos utilizando tecnología blockchain. Lo que estamos haciendo es un poco lo que os decía antes, utilizamos esos bloques para validar que el saldo o el cargo del cliente en origen se puede hacer en tiempo real contra el cargo o el abono del cliente en destino, haciendo incluso el cambio de divisa, y no necesitamos de un intermediario para poder hacer ese abono y cargo intermedio y poder hacer la transacción al cliente en destino. Este sería otro caso de utilización del blockchain en la recarga de un coche eléctrico. Aquí el intermediario sería la compañía eléctrica. El cliente lo que haría es, a través de un monedero que estaría tokenizado, haría un cargo del importe que quiere cargar o recargar el vehículo eléctrico. En tiempo real, la compañía eléctrica recibiría ese abono de ese importe y automáticamente emitiría la carga del combustible, en este caso de la energía eléctrica, al vehículo para poder utilizarlo. Todo esto se hace, como os digo, en tiempo real. Estaría la transacción tokenizada de tal manera que no podríamos hacer un fraude o suplantar en esa aplicación para poder hacer una carga fraudulenta de la energía del coche sin que la compañía eléctrica nos diera el ok. Este es otro ejemplo que estamos utilizando en un consorcio que hemos firmado varias entidades financieras a nivel europeo, que hemos denominado una plataforma de comercio exterior, de WeTrade, donde en tiempo real se pueden hacer negocios internacionales como el que os comentaba antes, ¿no? Poder hacer el pago de una mercancía que va a salir de un puerto en cualquier parte del mundo, y en ese tiempo real, el que confirma el destinatario que ha recibido
esa transacción financiera, poder dar el ok para que esa mercancía pueda salir al destino correspondiente. Esto está permitiendo que muchas empresas comercialicen con países que antes no comercializaban porque les suponía un gasto administrativo y de gestión muy alto. Hay que ver también el blockchain desde un punto de vista de eficiencia y de retorno coste-beneficio. Es cierto que tienes que invertir inicialmente en disponer de unos equipos técnicos que sean capaces de entender la tecnología y de utilizar esa tecnología. Eso es una inversión inicial. Pero, y hablo ya un poco desde un punto de vista de las empresas, pero el coste-beneficio en el medio y largo plazo es impresionante, porque te permite hacer negocios que antes no podías hacer, porque te permite minimizar el tiempo que antes necesitabas para hacer ciertos negocios, y porque hay negocios donde la carga administrativa, los pagos a abogados, notarios, etcétera, etcétera, eran considerablemente altos para determinadas empresas, y con blockchain eso lo eliminas, por tanto ese coste a nivel empresa no lo disminuyes o lo eliminas, como decía, y puedes rentabilizar tu inversión mucho antes. Es algo que las empresas yo creo que todavía no están viendo claro, probablemente necesiten explorar casos de uso en sus propios negocios para ver ese retorno a la inversión, pero en el medio a largo plazo probablemente sea uno de los drivers más importantes para que cada vez se utilice más la tecnología blockchain. Ahora se me viene a lo mejor a la cabeza un ejemplo que comentábamos antes de entrar, en vuestro contexto, ¿no? De meter en un proceso X toda la huella de carbono que un proceso genera y tenerla codificada en blockchain, y que en cualquier momento puedas ver en qué estado está desde cualquier parte del mundo. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, la trazabilidad en otro tipo de sectores, como puede ser todo el tema de la industria agroalimenticia, la trazabilidad a la hora de hacer un marcaje en un animal para ver si tiene o no todas las vacunas, todos los chequeos realizados, etcétera, etcétera. En el tema, por ejemplo, de todo lo que son las plagas, cómo fertilizar los cultivos, se está utilizando mucho también blockchain en Estados Unidos para poder tener toda la trazabilidad en los grandes cultivos de todo lo que son las fertilizaciones, el control de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que las posibilidades del blockchain son infinitas. Desde un punto de vista de la ingeniería, es darle un poco, como se suele decir, al tarro y ver una cadena de valor que yo tenga, un proceso que tenga una cadena de valor, sencillo o complejo, cómo lo puedo conseguir simplificar desde un punto de vista de tiempo y desde un punto de vista de horas hombre que hoy necesito para controlar ese proceso. Todo eso obviamente lo tengo que traducir a un proceso en el que tendré que tirar, como se suele decir, o hacer muchas líneas de código en blockchain, pero que al final me van a permitir tener ese proceso completamente controlado con todas las características que antes veíamos, y que en cualquier momento sepas que ese proceso es correcto, es seguro, tienes toda la información en tiempo real, y además desde cualquier parte del mundo lo puedes gestionar, ¿no? Bueno, algún ejemplo de algún artículo también que ha salido últimamente. Nosotros en la Junta de Accionistas de este año, que se celebró el viernes antes de Semana Santa, junto con una empresa especializada, utilizamos la tecnología blockchain para todo lo que es el voto, la delegación del voto de los accionistas. Esto, desde un punto de vista, como os decía, notarial, nos ha permitido el poder, al final tú tienes que corroborar que ese voto es el voto de los accionistas, es fidedigno, es como unas elecciones, y que no ha sido suplantado por nadie. Con blockchain hemos podido, junto con los equipos de notarios que dan fe de la Junta de Accionistas, verificar todo esto de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más fiable, ¿no? Lo que os decía un poco, ¿no? Mejora la transparencia, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, más ejemplos, el tema que os decía también antes del sector público y la identidad
La identidad digital, yo creo que esto en España todavía no se ha llegado a empezar a explotar, pero aquí podríamos tener, imaginaros si tuviéramos una cadena de bloques montada para cada uno de nosotros en Internet, donde tú pudieras identificarte con la agencia tributaria, con la DGT, con el Ministerio del Interior, la Seguridad Social, etcétera, etcétera, y cada uno de nosotros, simplemente con un código, con un churro de información, pudiéramos identificarnos con cada uno de estos terceros y ellos con nosotros, ¿no? De una forma segura, de una forma biunívoca, y que no necesitáramos ese usuario password y que continuamente no tuviéramos que estar generando esas claves que no te acuerdas, las pierdes y que no sabes en un momento si te las han hackeado. El otro día me decía un amiguete, creo que me han hackeado Instagram porque me borran, me quitan y me ponen likes. Pues quién sabe, a lo mejor es tu hijo que te ha conseguido la password y se ha logado y está, al final, todo eso no deja de ser un foco de posibles violaciones a nuestra información, que es al final personal, y que cada vez más tenemos en todas las aplicaciones que manejamos volcada en la nube, y que dentro de poco, si no es ya, pues prácticamente nuestra vida, como quien dice, está en Internet, no está en la nube. Préstamos con criptomonedas también es otra utilidad que podríamos darle al blockchain, para hacerlo mucho más rápido, mucho más flexible, utilizar ese dinero al instante una vez que nos han hecho el abono en la cuenta. Y bueno, poco más. Aquí cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, no sé si he ido muy rápido, si os he contado los conceptos claves, ¿os habéis enterado? ¿No? ¿Sí? A mí me ha encantado. Personalmente me ha encantado. De hecho, mientras que estabas hablando, pues a mí se me estaban ocurriendo muchas cosas en las que se puede aplicar todo el tema de blockchain. Probablemente uno de los problemas es, vale, se me ocurre la aplicación, ¿y cómo me pongo a ello? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo lo pongo en marcha? Bueno, a ver, esto es un poco como todo, ¿no? Al final, para poder poner en marcha un caso de uso en blockchain, lo primero que hay que tener es un equipo de técnicos, de programadores, que sepan manejar esta tecnología, y luego que entiendan bien el caso de uso. O sea, el caso de uso yo creo que es la clave, o sea, el caso de uso desde un punto de vista conceptual. Yo creo que, un poco si nos centramos en vuestro contexto, ¿no?, en vuestro perímetro, yo creo que las ingenierías, cualquier proceso de ingeniería es susceptible de poder llevárnoslo a blockchain. Unos serán más complejos que otros. Yo siempre recomiendo que hay que empezar por uno sencillo, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, las transferencias internacionales es un proceso relativamente sencillo, ¿vale? Porque hay dos actores y una variable, emisor, receptor y el efectivo que mueves. El proceso, por ejemplo, de comercio exterior, nosotros lo tenemos en pruebas, no lo hemos llegado a poner en producción, porque es un proceso muy complejo. Es un proceso en el que hay muchos más actores, hay clientes, hay proveedores, hay dueños, hay bancos, o sea, son procesos donde los stakeholders, como se suele decir, no son dos, son muchos, y donde el proceso tiene muchas más variables. Entonces, yo creo que en estos casos lo mejor, si uno va a empezar, es coger un proceso sencillo, contratar buenos especialistas en la materia, que entiendan bien el proceso, y a partir de ahí, pues prueba y error. Esto es como todo, no hay nada que salga a la primera. Nosotros el proyecto de transferencias internacionales, que lo hicimos en conjunto con 3 países, lo hicimos Estados Unidos, Inglaterra y España, nos llevó, para que os hagáis una idea, nos llevó prácticamente un año, y de trabajo full time habría unas 20-25 personas, entre desarrolladores, jefes de proyecto, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando de que en 2 tardes hagas el proceso, lo codifiques, lo pruebes y lo implantes, ¿no? Son proyectos que obviamente una vez que haces uno, el segundo ya es más fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la clave para mí sería empezar por procesos sencillos, con pocas variables y pocos actores, y luego ir escalando, ¿no? Y un poco lo que decía también antes, ¿no? Es difícil encontrar estos perfiles técnicos, ¿no? Es muy complejo porque es una tecnología que generalmente nadie dice, pues yo me voy a hacer experto en.
No, te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención, entre comillas es relativamente abstracto, ¿no? Porque no ves nada, por detrás no hay nada tangible, con lo cual, bueno, pues todo, cuando es algo tangible, oye, pues voy a diseñar un coche, voy a diseñar un tal, pues al final lo diseñas, lo creas, bla, 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 ¿no? Y ves algo, ¿no? Esto al final son líneas de código, es tecnología codificada y no ves tangible nada hasta que materializas ese caso de uso, ¿no? O sea que... Bueno, pero que al fin y al cabo, pero teniendo a ese técnico y sobre todo la idea de uso, y el equipo puede ser también multidisciplinar, sí, por tanto, no, pues obviamente tiene que generar, serlo, tiene que ser un equipo multidisciplinar donde habrá un componente técnico, X personas sean técnicas, otras serán más funcionales, otras más de pruebas, y bueno, la clave es tener ese proceso conceptualizado, y que esas son las personas al final que dirigen el proyecto, porque el técnico al final es el que te codifica las líneas de programación, pero necesitas tener un poco la visión de lo que quieres hacer, ¿no? Vale. Bueno, yo me he arrogado el derecho a hacer la primera pregunta, lo siento. Abro entonces el turno. ¿Ya veo alguna mano levantada? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido interesante y a mí me ha abierto muchas... No tenía ni idea de esto ni que existía y bueno, ha sido muy interesante. Yo estoy sufriendo porque no entiendo, de verdad, no entiendo si este sistema puede verificar el origen de la información o eso no se puede, entiendo. Cuando dices verificar el origen de la información... O sea, yo entiendo que es seguro y es muy complicado timar al sistema, por así decirlo, pero una vez la información está dentro. O sea, una vez está dentro esa información, esta cadena no se puede modificar sin que estos nodos lo controlen. Tu pregunta va desde un punto de vista de la información que yo meto en la cadena de valor, obviamente tiene que ser la buena. Voy a intentar ponerte un ejemplo, a ver si con un ejemplo nos entendemos mejor. Si yo quiero hacer una transferencia en ordenante receptor y la quiero hacer por 1000 y la pongo de 10.000, la transferencia se hace por 10.000. El sistema solo por debajo no sabe que yo quiero hacerla de 10.000 o de 1000. El sistema me va a validar que lo que yo quiero enviar de un sitio a otro, esos 1000 van a llegar y llegan en tiempo real, no hay interferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo 10.000 y le doy al botón, pues ahí van los 10.000. Claro, eso entiendo que, claro, pues si se mete esa información errónea, pues es un error, pero yo en el ejemplo que ha puesto, por ejemplo, lo he visto más claro, por ejemplo, animales vacunados. Sí. Esa trazabilidad de la posible carne que llega al consumidor, pues sí que puede haber, además es un mundo que está muy fuera de esta tecnología, además, entonces a la hora de decir, sí, yo he vacunado, ¿qué posibilidad habría de meter a una administración que controle en ese proceso y que diga, sí, este señor ha vacunado? Hombre, seguramente, a ver, por eso te decía que el proceso tú lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, puedes meter puntos de control en el proceso que te validen, en ciertos hitos de ese proceso te vayan validando cierta información, y un tercero no es que te la vaya certificando, sino que te la vaya contrastando. Al final eso obviamente se puede hacer en el proceso. O sea, es como si me dices, ¿qué garantías tengo de si el animal A lo vacuno con la vacuna 1 y el veterinario se equivoca y le pone la vacuna 2? Pues si no le hago un análisis al animal, no sé si le he vacunado bien o no. Al final depende del momento en el que tú vacunas, que lo vacunes correctamente. Luego trazarás que ese animal lo he vacunado con la vacuna correcta, bla, 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 pero si le he puesto una vacuna que no es, el sistema eso no es capaz de detectarlo, vaya. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya estáis 5:30, No me lo puedo creer. pensando en la siguiente clase. Mira, otra pregunta. Sí, yo sí no, yo es que sí. Lo he pasado bastante mal a la hora de intentar entenderlo todo. Claro, en cuanto a esto venía ligado a, por ejemplo, a la hora de una posible relación con la administración pública para gestionar todo a la vez o lo que sea.
¿cómo verifica el sistema? O sea, evitar el usuario password que hemos dicho para entrar al sistema, eso siempre tiene que haber una manera de que ellos se aseguren de que soy yo. Depende de cómo lo montes. Tú puedes utilizar eso un es lo que mecanismo de, no sé, una OTP, que tú pones tu número de teléfono, por ejemplo, en el sistema y yo te envíe un código y tú metas ese código en el sistema. O sea, hay muchas maneras. Hoy en día no solamente un usuario password permite identificarte, lo puedes hacer de muchas diferentes maneras. Lo puedes hacer con un reconocimiento facial, con un reconocimiento de huella. O sea, lo importante es el onboarding en el sistema. O sea, lo importante es la primera vez cómo esa persona se identifica y ya queda esa relación biunívoca establecida con el sistema. A partir de ahí, la clave o lo que el sistema te ha de permitir es simplificar el proceso. Si el proceso al final lo complicas mucho más de lo que es actualmente, pues no tiene tampoco mucho sentido. O sea, uno de los, probablemente, y esto es un tema con el que te topas cuando empiezas a hacer casos de uso y a desarrollar en las nuevas tecnologías, a veces tiendes a complicar mucho más el proceso de lo que es ya en la actualidad. Y tiene que ser al contrario, las nuevas tecnologías lo que te tienen que ayudar es a simplificar el proceso. Y aquí es donde probablemente tengamos que invertir la mayor cantidad de tiempo en el proyecto. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que dices, bueno, esta tecnología como me permite hacer todo esto, y entonces los que conceptualizan la idea lo que hacen es que la complican mucho más. Y es al revés, tienes que intentar, como se suele decir, menos es más. Cuanto más sencillo lo hagas, haciendo un buen uso de la tecnología, más adopción tendrá y probablemente más retorno tendrás de esa inversión que has conseguido. Si lo complicas mucho, probablemente al final sea inmanejable. Entonces, por eso os decía que hay que empezar a hacer casos de uso muy sencillos, que veas que sean aplicables al contexto que sea y que tienen un retorno. Si al final no ves retorno, pues a lo mejor no tiene sentido implantar ese caso de uso, porque no tiene, bueno, todos habréis hecho seguramente en esos 4 años de la ingeniería prácticas, ¿no? que las pruebas no han salido bien o los diseños que hayáis pensado no tienen sentido y a otra cosa, ¿no? Esto es prueba y error. El proceso no se puede complicar con la nueva tecnología, porque si no estamos haciendo un pan con unas tortas. Todo lo que es el tema de certificación forestal, perdón. Sí. Es en el tema de certificación forestal, sobre todo cuando estamos hablando de una aplicación de una legislación EUTR, que sabéis que exime o dificulta la importación de madera de ciertos países, se te debe una diligencia debida, es decir, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para poder comerciar con madera en el entorno europeo. Se podría aplicar perfectamente este tema, puesto que lo que necesitamos es saber que la madera que ha salido de un sitio es legal y que esa madera llega aquí y entonces empieza todo el proceso de comercialización dentro del mercado europeo. Por lo cual, fijaos ahí cuál sería el comercio europeo que tendríamos respecto de madera de fuera de Europa y cuáles son las implicaciones que pudiera tener. No sé si habéis oído hablar de esta aplicación, de aplicaciones al sector forestal de blockchain, pero está empezando a verlas. Yo ahí lo... Probablemente, y sin conocer el proceso, pero un poco imaginándomelo, probablemente donde el caso de uso a lo mejor más básico en ese proceso sería el control inicial de la documentación. Claro. Y luego dar ya ese salto luego incluso a ver cómo controlo en sí la materia prima que se está moviendo, ¿no? Pero ya solo el que metas en un proceso de blockchain todo ese control de la documentación que ahora tiene muchos actores y que mucha gente tiene que visar y tiene que contrastar y probablemente tenga que verificar si cumple o no una regulación local de la Unión Europea, etcétera, etcétera, todo eso se podría explorar para meterlo con blockchain. Obviamente esto exige que, lo que os decía antes, ¿no? El que tiene que ser un poco el director del proyecto es el experto funcional o conceptual, porque si no, el que te lo va a desarrollar, si no le explicas bien el proceso en qué consiste, está muy perdido. Al final, casi que si me apuras, los que desarrollan no tienen por qué saber funcionalmente nada. Ellos se limitan a traducir a un código las ideas que tú le transmites, ¿no?
Por ejemplo, hombre, en nuestro caso, la gente que desarrolla una transferencia internacional sabe lo que es una transferencia internacional, pero te aseguro que los que desarrollan los temas de comercio exterior no son expertos en comercio exterior. Esos son la gente funcional, la gente del negocio, que lo que está explicándote es, oye, todos estos son los pasos que hay que dar, todas estas son las validaciones que hay que hacer, estos son los actores que intervienen en ese proceso, y tú tienes que ir viendo cómo encajas eso en esa cadena de bloques y ver qué información tienes que distribuir, que te tienen que certificar, etcétera, 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 ¿no? Al final es un conjunto de muchas variables. No es fácil, o sea, no pensemos que esto en una tarde dices, ah, mira, me he diseñado el proceso de tal en blockchain y ahora a codificarlo. No, tampoco es así. O sea, esto lleva mucho tiempo, muchas horas, y obviamente cuantos más expertos tengas en esa parte de arriba, más tracción tendrás en el proyecto, ¿no? Claramente. Ahora paso para allá, Manuela. Que, bueno, a mí también me ha gustado mucho la conferencia, y si este sistema se impusiera, ¿qué pasaría con las entidades financieras? Porque has dicho que pueden hacer préstamos, pueden... Bueno, esa es una muy buena pregunta. Al final, bueno, pues es como... A ver, o sea, sería una evolución, pero... yo en el banco siempre, y yo estoy en el mundo de la tecnología y las operaciones, pero yo a mis colegas de desarrollo de producto, lo que les digo muchas veces es que ellos tendrían que estar pensando cómo las entidades financieras empezamos a entrar a jugar en las nuevas cadenas de valor del contexto actual, y me explico. Los nuevos players de los que todos hablamos a diario, los Google, los Facebook, bla, 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 al final todos van a permitir que yo pueda transferir dinero de una persona a otra en Facebook, o en WhatsApp, o en tal, y al final es un dinero virtual. Es un dinero que va a quedar almacenado en mi cuenta y que yo voy a poder utilizar para cambiarlo por algo. Ahí ya están desintermediando a las entidades financieras. El punto es cómo la entidad financiera es capaz de entrar en esa nueva cadena de valor, que seguro que tiene su hueco y seguro que tiene su rol. Al final hay una cosa que a día de hoy sí o sí tiene que seguir existiendo, que es tu cuenta corriente o tu cuenta de ahorro, donde tú realmente tienes tu dinero y donde realmente al final cuando quieras comprar algo vas a tener que hacer ese cargo en tu cuenta o ese abono, porque si no nadie, a no ser que cambies cromos o cambies la bicicleta por el móvil, pero yo podré estar intercambiando monedas virtuales en el ecosistema digital, pero si al final quiero materializar algo, a alguien le voy a tener que hacer un abono, llamémoslo físico, aunque sea dinero también virtual, ¿no? Porque al final una transferencia no dejas de mover dinero de una cuenta a otra y realmente físico no ves nada. Pero ha habido un movimiento de efectivo de un origen a un destino, ¿no? Entonces, en esos nuevos modelos de negocios es donde nos tendremos que reinventar, y hay que reinventarse, y si no habrá que cambiarse de industria, pero yo estoy convencido de que tenemos esa capacidad de reinventarnos y jugaremos un rol muy importante, porque al final estos terceros necesitarán de las entidades financieras al final para todo esto, ¿no? Entonces, es un contexto nuevo, efectivamente, es como, por ejemplo, dices, oye, y si esto se implanta a un extremo, yo que sé, que prácticamente en nuestra vida diaria dentro de X años lo utilizamos, pues por ejemplo los notarios también llegarían a desaparecer, porque al final esto es como si fuera un notario digital. O sea, están dando validez y están, pues a nivel sistema, un notario ¿qué hace? Pues que da fe de la hipoteca, de la propiedad de alguien, que te da un poder para hacer una transacción, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese tercero de confianza que permite que tú ejecutes muchas transacciones en el sistema. Me da igual lo que sea. Oye, lo más todos nos viene a la cabeza es la hipoteca que firmas en el notario. ¿Y por qué la firmas en el notario? Porque da fe de que el banco te está prestando un dinero y de que tú se lo tienes que devolver. Al final no, y registra tu propiedad. ¿Y dónde la registra? En el colegio notarial. Pero si yo utilizo el sistema digital para hacer eso, pues no necesitaría el notario, ¿no? O sea que, y se tendrán que reinventar, tendrán que ver en qué parte de ese proceso intervienen ellos, ¿no? ¿Qué rol juegan en ese nuevo contexto, ¿no? Esto irá evolucionando probablemente con el paso del tiempo pues no, hoy no nos imaginamos a lo mejor qué va a ocurrir dentro de unos años, ¿no? Sí, pero la imaginación está en ello. Claro, o sea,
lo vemos continuamente en la electrónica de consumo, ¿no? O sea, lo que hace 3, 4 años parecía imposible es una realidad. Oye, las pantallas que se doblan. Yo siempre también pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vosotros sois más jóvenes, ¿no? Pero cuando nosotros éramos pequeñitos y veíamos en la televisión esas películas de ciencia ficción donde aparecían ordenadores con pantallas planas, decíamos, joder, eso es la leche, es una pasada. Y ahora una pantalla plana, las mismas pantallas de la televisión, ¿no? Mis hijos tienen 18 o 17, el mayor va a cumplir 18 y mi hija 14. Mi hija no siempre que me pregunta cuándo tuve mi primer móvil y se lo digo, me dice, papá, no me mientas. Yo tuve mi primer móvil cuando acabé la carrera y empecé a trabajar. 22, 23, ¿y qué móviles eran? Bueno, pues muchos de vosotros ni los conocéis. Y mi hija me pregunta, papá, ¿cuándo tuviste tú tu primer móvil? Con 24 años. Y dice, qué mentiroso, eso es imposible y tal. Hoy un niño de 7, 8, 10 años tiene un móvil. ¿Y qué móvil tiene? Eso era impensable hace 15, 20 años, ¿no? Por eso os decía, ¿no? Luego si tenéis la oportunidad de ver el vídeo en YouTube, ¿no? Aunque solo sea por escucharlo y ver, yo os recomendaría que vierais, son vídeos de 2-3 minutos de este autor. Es un tío que tiene una visión y que da unos mensajes muy claros de lo que está ocurriendo y puede llegar a ocurrir, ¿no? O sea, hoy la tecnología está en nuestras vidas en todo. O sea, cualquier teléfono que llevéis, cualquiera de vosotros en vuestro bolsillo, tiene un ordenador 20 veces más potente que el ordenador que llevó a los astronautas a la Luna. Eso es una pasada. Es una pasada. La cámara que tenéis en el móvil es una pasada. O sea, y son pequeños gadgets que están en pequeños dispositivos que manejamos. Escalar eso, extrapolar eso, ¿no? Hoy en día la tecnología está evolucionando a una velocidad brutal. El vehículo autónomo hace 4 o 5 años era de ciencia ficción. Hoy hay varias ciudades ya del mundo donde el vehículo autónomo es una realidad y donde te recoge un coche sin conductor y te lleva y te trae. Esto es así, ¿no? Yo creo que aquí open mind, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Hay que pensar a lo grande porque cualquier cosa que os imaginéis va a ocurrir. Va a ocurrir. Nosotros en el contexto diario profesional lo estamos viendo, ¿no? Tenéis la suerte de lo que os decía antes, ¿no? Todavía somos capaces de asimilar gran parte de lo que está ocurriendo. Dentro de 4 o 5 años os aseguro que va a ser imposible. O sea, nos van a pasar las cosas, no sé, seguro que muchos de vosotros sois aficionados a los videojuegos. Los videojuegos que hay hoy en día, con las gafas de realidad virtual, con las televisiones que manejamos, con las capacidades de gráficos que traen esos juegos. Eso hace 10, 15 años era impensable, ¿no? Ahora me diréis, no jugamos, no me digáis eso, joder, juego hasta yo, ¿no? Un par de veces al mes con mis hijos y te pones las gafas de realidad virtual o juegas a 2 o 3 juegos de estos en una pantalla de 75 pulgadas ¿no? O sea, yo creo que tenéis una oportunidad y si estáis haciendo un máster, os queda otro año, ¿no? Me ha dicho antes Carmen. Mi consejo sería aprovecharlo al máximo. No sé si ya habéis hecho prácticas en las empresas o estáis en ello y tal, sacarle el máximo jugo a las prácticas que hagáis en las empresas. Probablemente sea algo que nunca más podréis hacer en vuestra vida. O sea, el momento universidad, etapa profesional, ese inter, aprovecharlo al máximo. Es una etapa completamente diferente y es una etapa donde uno puede aprender mucho y donde también le tienes que exigir mucho a ese que te está dando o te está ofreciendo esa posibilidad de hacer esa práctica. Y yo, por ejemplo, en el banco tenemos en cada área 2 o 3 becarios que van rotando, ¿no? Que están cada 6 meses, porque más de 6 meses, bueno, por los temas legales y todos estos rollos no pueden estar, pero ves a becarios y becarios, y da gusto cuando tienes un becario que te exige, que le exige al banco y le pide y le dice, oye, méteme en otro proyecto, muéveme, esto no lo entiendo. O sea, yo creo que tenéis una oportunidad que antes no existía, ¿no? El contexto que hoy hay de tecnología y de posibilidades es brutal, es brutal. Ahora
viajáis mucho más que antes también, antes lo comentábamos con Carmen, ¿no? O sea, antes era raro el que había estudiado un año fuera o había estudiado, no había Erasmus, era imposible. Yo estuve 6 años en la ingeniería y los hice los 6 en la Politécnica, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, un día detrás de otro, y no había irme fuera un año, irme fuera 6 meses, y ahora sí, eso es un plus, ¿no? Para poder ver qué se hace fuera, qué se hace en otros países, qué se hace en otros contextos, en otras industrias, fundamental, ¿no? Las ingenierías, yo siempre digo, dan un espectro en los 4 o 5 años de la carrera que te permite tener pues muchas más posibilidades que otras licenciaturas, ¿no? No porque sean mejores o peores, pero al final siempre tienen ese componente un poco más de teoría, práctica y de unas asignaturas que te abren un poco más la cabeza, ¿no? Bueno, esta es un poco la parte de, si me permitís, de recomendación y de consejo, ¿no? Yo llevo, como os decía antes, 23 años ya de carrera profesional, me gusta lo que hago y lo que me gusta es poder contaros a gente como vosotros que tenéis muchas posibilidades, que el entorno profesional es complicado, es complejo, no lo vamos a negar, pero que lo que ahora tenéis no lo teníamos antes, las cosas como son. O sea, yo he tenido también la capacidad o la suerte, por ejemplo, de que mis hijos desde pequeños estudien idiomas, eso antes era mucho más difícil. Mi hijo de 17 años pues es bilingüe en inglés, casi que en francés y habla chino. Eso antes era impensable. Pues joder, eso, y el año que viene, pues le decía antes a Carmen, ¿no? Que el año que viene pues entrará a la universidad. Cuando quiera irse fuera a estudiar no va a ponerle ninguna objeción a uy, es que no me defiendo bien en inglés o en tal. Eso hace 20 años nos pasaban el 80-90% de los ingenieros, de los licenciados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no teníamos esas posibilidades. Hoy en día, con internet, con las series y tal, lo puedes ver todo en inglés. Eso es un plus. Antes no veíamos nada en inglés. El enfrentarte a un artículo en una ingeniería o a un libro en inglés era un hándicap, ¿no? Carmen, que llevará en docencia muchos años, seguro que esto lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? Siempre era un hándicap y era un obstáculo y era un freno, ¿no? Hoy en día, si no sabes inglés, el 80% de las cosas no las hueles. Da igual el contexto. Da igual el contexto. Entonces yo creo que, bueno, sacarle jugo al momento, ¿no? Esto es como el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Carpe diem. Me ha hecho mucha ilusión venir a la Politécnica, llevaba muchos años sin venir y os agradezco la invitación y cualquier cosa me ponéis un mail, me ponéis un Twitter, lo que queráis. Yo encantado de resolveros la consulta si puedo y si no la investigaré y lo que necesitéis. Pues eso está hecho. Yo creo que estarán más que interesados en mandar ese correo electrónico. Veo, Manuel, no sé si tenías una última pregunta. Si acaso cerramos, si hay alguna pregunta última. ¿No? Bueno, sí. Aquí hay más, aquí hay más. Quieren un poco más. Quieren escaquearse de la clase a las 6, ¿no? Sí. ¿De 6 a qué? ¿A 8? Voy a intentar ser muy rápido porque ellos tienen clase y primero darte las gracias. Nada, vosotros. En segundo, decir que es un tema frontera. Tercero, decir que es una cuestión compleja y sobre todo más que compleja yo diría que abstracta. Sí. Para un concepto de ser racional, ¿no? Difícil de entender, mucho más para aquellos que no hemos vivido la época, digamos, de los impactos tecnológicos de todo, como en mi caso, ellos incluso lo entienden, pero yo estoy seguro que hay cosas que a mí me han quedado. Sí, me han quedado. Uno, yo he sido uno de los tontos que nos ha hecho millonario con el Bitcoin, porque mi hijo me dijo, compra Bitcoin, con lo cual me da culpa. Dos, es difícil de entender aquello que no existe. Muy difícil para el ser humano. Y quisiera también decirte que me has dejado la gran duda de la pregunta
que te habían hecho antes me han parecido fantásticas. Es decir, ¿qué papel va a jugar el sector financiero, en más concreto la banca, cuando tenemos monedas virtuales donde no hay emisor, el cambio, los cambios, la evaluación, la devaluación? Es decir, bueno, al final esto es complicado. Es complicado, efectivamente. Y lo que pasa que también es un contexto, el de la moneda virtual es un contexto, cuanto menos... ¿No hay intermediación? Sí, pero no hay esa seguridad. O sea, No hay nadie que respalde. al final dices, oye, todo esto es muy seguro desde un punto de vista tecnológico, pero ¿quién me asegura que al final, si yo le doy a un botón, mi dinero en esa moneda virtual se va a traducir en dinero físico, ¿no? Bueno, por ahí hay cajeros que dicen que sacas dinero, efectivamente, los hay, existen, es verdad, pero al final esto podría llegar a ser una estafa piramidal, por decirlo de alguna manera. Dices, oye, ¿cuánto de este dinero efectivamente existe, ¿no? De una manera, pues como se suele decir, ¿no? Oye, los bancos al final no tenemos el efectivo de los clientes en una caja fuerte, ¿no? El dinero está en los mercados. Esto es igual, por eso las monedas virtuales al final han empezado a entrar en los mercados. Es una manera también de dar ese respaldo a esa moneda virtual. Sí, que es un concepto, es cuánto te quieras creer desde un punto de vista de desconocimiento de la tecnología, cuánto te quieras creer lo que hay por detrás, ¿no? Quiebra un banco, perfecto, quiebra. Pero tú sabes perfectamente las reglas de la quiebra. O sea, tú sabes perfectamente que tienes un porcentaje de tu posición en el banco que está garantizada. Correcto, sí, sí, sí. Que el banco tiene una obligatoriedad, pero en esto de la... Aquí no hay ese tercero que te garantice, claro. ¿Quién va a ser ese tercero? ¿Quién es? El sistema. El sistema. Claro. Esa red distribuida, que antes estaba centralizada y ahora es distribuida. Bueno, pero es como la típica pregunta de, mis datos están en la nube, ¿no? Bueno, la nube es un servidor físico. Al final hay un servidor físico en alguna parte del mundo porque la nube en abstracto no existe. ¿No? Pero bueno, podríamos estar hablando horas y horas del tema, ¿no? No, lo que sí me voy es enfadado porque no me hay que millonarios. Bueno, yo tampoco. Por el caso de amigos que es verdad, poder decirle un Bitcoin llegó a valer... Sí, casi 20.000 euros. Casi 20.000 euros. 20.000 euros, sí, un Bitcoin, 20.000 euros y no sabía qué. Bueno, porque compró 10 Bitcoins. Sí, sí, sí. Pues mira, a lo mejor le costaron $50. Bueno, porque al final pues es como invertir en bolsa, ¿no? Te dicen, oye, que esto va a subir, lo analizas, lo estudias y tal, y a veces inviertes y a veces no, ¿no? Yo esto al final lo termino viendo como ese acto de fe, que no deja de ser el sector financiero un sector fiduciario, que claro, tiene mucho de fe, ¿no? Tenemos fe en ello. Lo que pasa es que aquí el acto de fe es mucho mayor. Pero bueno, ¿tenemos la última pregunta, Adrián? Sí, buenas. Me ha surgido ahora una cuestión en cuanto al modelo de blockchain que usted ha explicado. No me llame de usted que, joder, cuando has explicado, cuando la información les llega a los nodos, ¿es la misma información a todos los nodos o es diferente? Sí, o sea, es la misma información a todos los nodos. Entonces, vale. Entonces la verificación es la misma para todos. Vale, pues nada, era eso. Muchas gracias. Vale. Pues ahora sí, ya estamos casi en el límite del tiempo. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es agradecer una vez más a Javier que haya estado aquí y sobre todo que nos haya clarificado en cierta medida o nos haya abierto muchas más dudas acerca de lo que es el blockchain y sus aplicaciones. Si me permite, Javier, quería hacer una especie de publicidad para el futuro. Y es que como aquí no nos quedamos en el cierre de este ciclo de conferencias, sino que miramos a lo que ocurre posteriormente, os digo que vamos a organizar un taller de blockchain para el año que viene, el curso que viene. Os avisaremos, te invitaremos por si quieres participar de alguna manera y así de esta forma, pues hombre, a lo mejor no seremos técnicos o no serán técnicos, pero sí podrán tener ese conocimiento para que desde la parte funcional sí puedan dar esa salida.
Y para finalizar, obviamente, muchas gracias a vosotros, a todos los que habéis hecho que este ciclo haya sido posible, a todos los que estáis aquí, obligados o no, a disfrutar de estas conferencias que sobre todo persiguen una cosa, persiguen que la universidad se vincule con la empresa, que la empresa sepa que la universidad está abierta a todos ellos, a esa colaboración y demás, y sobre todo para que vosotros sepáis que vuestro futuro se hace hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias.